Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talk, el espacio donde conversamos sobre ciencia, innovación, tecnología e investigación, con invitados que aportan valor real a nuestra audiencia. Antes de comenzar, quiero invitarles a seguir las redes de GM7 Digital en Facebook, Instagram y TikTok. Y también descargar la aplicación de GM7 Digital para que estén conectados con todo nuestro contenido. Y por supuesto, sigan también las redes de Tech Talk en Instagram, X, TikTok y YouTube, donde cada semana compartimos conversaciones con especialistas, análisis y contenido de mucho valor. Hoy tenemos un invitado de lujo, el PhD Andrés Ramírez. El doctor Andrés Ramírez es psicólogo, tiene una maestría en neuropsicología y educación, es PhD en psicología y educación. Además, ha desarrollado una trayectoria sólida como docente investigador universitario, impartiendo asignaturas como metodología de la investigación, estadística, psicometría y bioestadística. Sus líneas de investigación incluyen violencia, psicometría y bioestadística, y ha participado en múltiples proyectos y publicaciones científicas en estas áreas. Doctor Andrés, bienvenido a Tech Talk, un gusto de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es el mío. Nuevamente agradecemos a Andrés por colaborar con este espacio de divulgación científica. Vamos a empezar con este conversatorio hablando de la importancia de la investigación en la universidad. Andrés, para empezar, por la base, quisiera preguntarle algo clave. ¿Por qué la investigación es importante dentro de la universidad? Muy bien, yo creo que la universidad, bueno, no solo genera el conocimiento, sino que también tiene que comenzar a estructurar desde una parte investigativa, es decir, generar nuevo conocimiento para que tengamos como problemas de la realidad y esto pueda tener una solución tanto de la parte de investigación y yo creo que ahí se vincula mucho con la estadística para poder tomar decisiones adecuadas. Muy bien, Andrés, pues así es, la investigación resulta ser fundamental dentro del área universitaria porque, como se indicó, genera también un nuevo conocimiento y aporta soluciones y problemas reales. Sin embargo, a veces se piensa que investigar es solo hacer una tesis o cumplir un requisito académico. ¿Cómo podríamos explicarle a un estudiante que investigar es mucho más que eso? Bien, yo creo que el investigar es, bueno, primero es aprender a generarse preguntas, hipótesis, hacer un análisis y proponer tal vez una respuesta con evidencias científicas, no solo como un requisito, por ejemplo, hacer una tesis, sino también en ver una solución ante un problema, el pensar en buscar la manera de tomar una decisión adecuada ante un problema que vive la realidad, ¿no? Y que puede mejorar tal vez la calidad de vida de los seres humanos. Adicionalmente eso, la investigación, como se indica, es buscar información, es decir, analizar y comprender la realidad con profundidad. En este sentido, ¿qué habilidades puede ir desarrollando la investigación en un estudiante universitario? Como por ejemplo pensamiento crítico, puede ser el análisis, la rigurosidad y capacidad para resolver problemas quizás. Muy bien, en función a ello, yo creo que es muy importante que los estudiantes universitarios en en transitar de la lectura se vuelve una lectura muy profunda, crítica, y esto va a ayudar a tener también un mejor desarrollo del pensamiento crítico, las capacidades de análisis, no solo de llevar como una lectura, sino también de tener como un análisis crítico de la situación, tal vez organizar esas ideas, argumentar de manera clara y tomar decisiones, pero basadas en evidencia científica, ¿no? Hay algo, Andrés, que se está perdiendo en la actualidad, que es la comunicación, debido a que quizás las redes sociales que nos dan información instantánea, bastante corta, ha hecho que a lo mejor se pierde esa facilidad de comunicación de los estudiantes. Desde su experiencia como docente, ¿qué diferencia hay entre formar profesionales que repiten información y formar profesionales que en realidad investiguen y generen conocimiento? Porque ahí está, creo, el plus o la parte más importante para el desarrollo de los países.
La diferencia es enorme. Uno produce, bueno, ya el conocimiento ya existente, en cambio un profesional que investiga va a tener una visión más amplia, tal vez va no solamente con el aprendizaje que recibe en una clase, sino va a ir a indagar mucho más y va a ver qué pasa en otros contextos, en otras culturas y tal vez se puede llegar a un mejor análisis crítico y tal vez tener como una idea más transformadora y innovadora, ¿no? Y ahora, Andrés, para terminar un poco esta sección, si bien la investigación es un elemento fundamental, en la actualidad existe gran cantidad de acceso a información a través de la Internet, a través de las diferentes redes de investigación. Eso facilita mucho frente a cuando se estudiaba antes. Entonces, quizás al tener esta facilidad, está disminuyendo la capacidad investigadora de las personas o quizás debería fortalecerse esta al tener mayor cantidad de información para poder generar más conocimiento. Y yo creo que es muy importante, bueno, tener presente que tenemos muchos problemas en la realidad y también deben ser investigados. Ahora tenemos acceso a mucha información que es clave para poder comenzar a estructurar una investigación. Por ejemplo, la inteligencia artificial, yo creo que hay que utilizarla de manera adecuada y esto nos va a ayudar a tener y responder de manera más óptima ante la investigación, teniendo presente problemas de la realidad pero solamente teniéndole como una guía a la inteligencia artificial, no darle que nos dé haciendo, sino tener también esa creatividad y hacer con nuestro pensamiento crítico. Ahora, hay muchas carreras, quizás en las que la investigación no es tan fuerte, pero qué tan necesario es que en todas las carreras, no solo aquellas en las que incorpora la ciencia, o quizás aquellas que a lo mejor han estado relacionadas muchas veces a la matemática, incorporen también investigación en la formación en todos los ámbitos de las diferentes tipos de áreas que existen en la ciencia. Bueno, es totalmente necesario la investigación, ya que, bueno, todos transitan por dificultades, por problemas que tal vez deben de tener una solución. Yo creo que es importante investigar para poder responder de manera más rigurosa, más efectiva, más fiable, válida y que sea ajustable a nuestros contextos, porque no es lo mismo tal vez en otros continentes o tal vez dentro de nuestro mismo país. Hay culturas muy diferentes, etnias que tal vez funcionan de diferente manera y hay que tener presente estos procesos, yo creo que en todas las carreras y en todas las ramas. Ahora pasemos a algo de su especialidad, Andrés, que es la estadística e investigación. Vamos entrando al tema central de hoy, la estadística aplicada a la investigación. Muchas personas sienten que la ciencia se distancia de la estadística, pero en realidad es que la estadística más bien es un soporte científico para validar muchas de las pruebas que se realizan dentro de los ámbitos académicos y científicos. Andrés, empecemos por lo más importante. ¿Qué es la estadística dentro de la investigación y por qué cumple su rol tan importante en este ámbito de la investigación? La estadística es una herramienta que nos ayuda principalmente a ordenar, analizar e interpretar datos. Es importante porque convierte toda la información o la evidencia que nosotros recolectamos para que sea útil para responder preguntas de investigación, hipótesis de investigación o tal vez generar, yo les decía, dentro de una evaluación psicológica, médica, se necesitan instrumentos o pruebas que estén estandarizadas o validadas científicamente o con datos estadísticos para que pueda tener como un diagnóstico de manera adecuada. A veces tomamos instrumentos que han sido validados en otros contextos, pero no tenemos en fundamento con nuestra realidad, tal vez son otros baremos, y yo creo que esto nos ayuda principalmente para tanto desde la parte de hacer un diagnóstico y la investigación va a ser útil para que con la estadística se pueda llevar procesos más fiables y válidos. Importante pues el aporte de la estadística dentro de la investigación al ser una herramienta que, como se indicó, permite organizar, analizar e interpretar los datos obtenidos en una investigación. Ahora, en este sentido, la estadística entra solo al final, cuando ya tenemos datos,
o realmente está presente desde el mismo diseño del estudio que se pretende desarrollar? Está presente desde el inicio, ya que cuando yo planifico, primeramente defino cuál va a ser mi muestra, bueno, la población de estudio que va a tener objeto, tal vez cuáles van a ser las variables, cuál va a ser el diseño de investigación y cuáles son las pruebas que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, primero generar una pregunta de investigación, generar unos objetivos, generar unas hipótesis y yo ya sé cuál es el proceso estadístico que va a conllevar una estadística descriptiva, inferencial, univariada, bivariada o multivariada. Yo creo que es importante desde el inicio tener estas decisiones. Ahora, me gustaría que expliquemos de forma sencilla para la audiencia cómo ayuda la estadística a convertir observaciones o datos en una evidencia útil para poder tomar decisiones. Porque muchas veces en los diferentes ámbitos, incluso hasta en los políticos, se dice hicimos un muestreo de tantas personas y estas son las preferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaríamos de forma sencilla la estadística para convertir estas observaciones en información útil para tomar decisiones? Porque bueno, permite pasar de opiniones a impresiones con resultados medibles, es decir, con números, con datos, y esto nos ayuda a tener como patrones, hacer perfiles, tal vez comparaciones de grupos, como le mencionaba, no, por sexo, por etnias, por cualquier variable que yo quiera diferenciar, y esto va a ser útil para tomar decisiones y tal vez hacer intervenciones de manera adecuada o aplicar tecnología de manera adecuada. Muy importante, pues lo que se indica Andrés de esto permitiría entonces fundamentar las decisiones con evidencia objetiva, reduciendo la incertidumbre o disminuyendo el riesgo y aumentando la confiabilidad en las conclusiones que se pueden tomar. ¿Por qué se cree entonces a veces que la estadística intimida tanto y cómo deberíamos empezar a verla de otra forma para que pueda ser entendida y pueda ser también aplicada en diferentes ámbitos de la investigación? Muchas veces se enseña de forma técnica y lejana. Yo creo que es importante tal vez el poder enseñar a los estudiantes, a las personas que quisieran aprender estadística, desde la parte teórica y hacer la práctica y teniendo presente. Ahora hay muchos programas gratuitos que están en diferentes idiomas, en español hay algunos que se pueden, tal vez solo sabiendo conceptos, poder hacer estadística descriptiva, inferencial de manera adecuada, pero sería importante tal vez no tener miedo y poder participar en estos programas y hacer la práctica. Yo creo que es como aprendemos a manejar un vehículo o aprendemos a manejar una bicicleta. Yo creo que con la práctica surgen tal vez mejores formas de hacer la estadística, tablas, gráficas, etcétera. Así es, pues efectivamente deberíamos empezar a ver la estadística como una herramienta práctica para poder analizar, interpretar y tomar mejores decisiones, que más que como un contenido solo matemático, pues muchas veces eso es lo que ahuyenta a los estudiantes. ¿Qué errores son los más comunes cuando una persona investiga sin un buen sustento estadístico y qué problemas puede causar aquello en un resultado de investigación? Se puede interpretar mal los datos, tal vez no utilizo las pruebas estadísticas adecuadas, tal vez es importante saber el procedimiento adecuado para hacer estadística, cómo se deben analizar variables netamente cualitativas, cuantitativas, cuándo se debe hacer pruebas de normalidad, pruebas de homocedasticidad y en función a ello utilizar las pruebas adecuadas para poder dar conclusiones de manera fiable. Y esto puede afectar, bueno, la calidad de toda la investigación y yo creo que tal vez los resultados se van a ir por otro lado y no van a ser los resultados como se deberían hacer, presentados de manera adecuada con las pruebas estadísticas que conlleve el paso adecuado para poder hacer esta parte estadística. Muy bien, Andrés, pues efectivamente, incluso ahora, cuando se hacen experimentos o investigación relacionados con la inteligencia artificial, se pide mucho una validación estadística en la que se comparan diferentes modelos y se verifica a través de la estadística que un modelo es mejor que otro, ¿no?
En este sentido, ahora, ¿qué ocurre? A la inversa, ¿qué puede ocurrir o qué pasa cuando alguien maneja muy bien la técnica de la estadística, pero lo contrario, no tiene clara la pregunta de investigación y eso puede conllevar también algún error quizá? Ocurre que, bueno, el análisis puede ser muy importante, puede ser muy riguroso, pero bueno, al momento de tener esta técnica de generar estadística, pero sin tener una pregunta clara, yo creo que tal vez no vamos a tener un resultado fiable o cumplir con esa hipótesis. Yo creo que es importante partir primero cómo se va a recolectar el dato y en función a ello, yo por ejemplo quiero medir una variable, pero sé con qué instrumento o qué técnica voy a recolectar el dato y posteriormente es importante generar la pregunta de investigación, porque a veces desde la técnica o desde el desde cómo recolecto el dato, estaría mal estructurado esa forma de recolectar, porque a veces recolectamos y cogemos instrumentos que tal vez se recolectan para adultos y utilizamos para la infancia. Yo creo que es importante también manejarse esa parte hasta del lenguaje, a la parte de adaptación lingüística, antes de generar como una pregunta de investigación y antes de hacer la parte estadística. Así es, pues Andrés, eso indicaría que cuando una pregunta de investigación no está clara, la técnica estadística puede usarse sin rumbo y producir resultados correctos en lo matemático quizás, pero poco útiles ya o irrelevantes en el resultado de la investigación. En este ámbito, entonces, vamos pasando ampliemos un poco más del panorama. Y usted ha trabajado en temas de psicometría, salud, validación de escalas, revisiones sistemáticas, proyectos y aplicaciones. ¿En qué áreas de la investigación la estadística se vuelve más indispensable en la actualidad? Hoy es indispensable prácticamente, yo dijera, en todas las áreas, de la salud, en la educación, en la psicología, en las ciencias sociales, en toda la parte tecnológica, en la evaluación de programas. Yo creo que conlleva, es importante, yo me llevo por tres partes fundamentales. Primero es importante diagnosticar. Yo creo que en todas las áreas podemos hacer un diagnóstico, tal vez con herramientas validadas psicométricamente o tal vez hasta, por ejemplo, para el tema de la educación, para aplicar un examen, por ejemplo, exámenes de habilitación profesional que se aplican en el país, cumplen con este proceso riguroso de validar la escala inicialmente y tener como propiedades psicométricas adecuadas. Y en función a ello, me iría a la siguiente parte, que sería, si ya tengo el diagnóstico en cualquier área del conocimiento, podría ser una intervención basada en tecnología o una intervención basada en alguna terapia o alguna intervención que conlleve algún tiempo delimitado. Por ejemplo, hay muchas intervenciones que se puede llevar a cabo y puedo medir como posteriormente el post-test o la post-intervención y puedo tener presente si la intervención que está llevándose a cabo es adecuado o no. Y posteriormente yo creo que en un tercer punto puedo tener como modelos predictivos acerca de intervenciones, acerca de factores que pueden incidir en las intervenciones o problemas acerca de algunas variables. Yo creo que hasta podemos hacer investigación tal vez multidisciplinar entre varias áreas. Pues eso me interesa bastante, pues el tema de investigación interdisciplinar que ayuda pues a comprender de forma holística varios fenómenos para poder tomar decisiones. En este sentido, Andrés, entonces, por ejemplo, en áreas como la salud, la educación y las ciencias sociales, ¿en qué tipo de preguntas puede responder la estadística que de otro modo quedarían solo en percepciones? Es decir, ¿cómo podríamos validar con estadística ciertas preguntas que a lo mejor en el área social no son tan fáciles de matemáticamente calcularlas, quizás? Puede responder como factores más influyentes, tal vez qué grupos tienen mayor riesgo o en función a las intervenciones, cómo se puede observar las intervenciones para qué variables fundamentales del área del conocimiento son adecuadas o qué puede conllevar a hacer diferencias significativas entre estas intervenciones. Yo creo que es importante tener en cuenta
que podemos tener, como les mencionaba, un diagnóstico, una intervención, o tal vez generar tal vez modelos predictivos, ecuaciones estructurales que nos ayuden a explicar cómo funcionan las variables en estos contextos. Yo creo que para plantearse la pregunta de investigación es importante inicialmente tener como una evidencia científica que nos ayude a corroborar cuáles son tal vez las prevalencias, la incidencia, los factores de riesgo, o tal vez cuáles son las probabilidades acerca de alguna variable, o cuáles son riesgos relativos. Yo creo que es importante, antes de generar esa pregunta de investigación, determinar bien las variables, tener presente cuáles son los patrones de ellas, y en función a ello yo creo que podemos responder y generar la parte estadística. En el mismo sentido, hay temas en los que como psicólogo ha trabajado en el tema de validación psicométrica. ¿Por qué la estadística es tan importante cuando queremos medir cosas que no se ven directamente, como depresión, ansiedad, miedo, bienestar o quizá calidad de vida? ¿Cómo se pueden medir estos factores que no son tan fáciles a hacerlos directamente? Muy bien, hay algunos fenómenos que, bueno, no se puede observar directamente, pero bueno, con la estadística nos permite tanto primero construir y luego validar instrumentos que pueden ser medibles de manera precisa y confiable. Yo creo que hoy en día tenemos acceso a la información, y si podemos buscar en las bases de datos científicas, hay muchos instrumentos que han sido validados en otros contextos. Yo creo que es importante también tener presente una adaptación lingüística, una validación psicométrica en nuestro contexto, ya que nos va a ayudar a tener y precisar mejores diagnósticos. Yo creo que la parte clave es tener presente la validación. Tanto en cuanto a la parte lingüística, tanto a la parte estadística. Por ejemplo, tenemos muchos estadísticos que podemos utilizar. Por ejemplo, en fiabilidad utilizamos mucho alfas, omegas, fiabilidad compuesta, vemos la validez convergente, vemos la validez discriminante, y vemos también una validez estructural que nos ayuda a incidir. Tal vez estos instrumentos son más adecuados para medir a población infantil, adolescente, adultos o adultos mayores, teniendo presente tal vez también la evidencia científica que se ha estructurado en otros contextos o en otros países. Muy importante lo que se indica, pues estos factores que no son visiblemente medibles, como los fenómenos de la depresión, la ansiedad o el bienestar, pueden estudiarse con mayor objetividad y respaldo científico utilizando la estadística. Entonces, asimismo, podemos ver que cuál sería el mayor error que cometen los investigadores novatos al realizar o analizar datos de este tipo en diferentes ámbitos en el que usted trabaja, la salud, la ciencia de la psicología, pero también existen en otros contextos del uso de la estadística. ¿Cuál sería el error que cometen quizás los investigadores que están iniciando al utilizar la estadística? Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que es importante inicialmente tener presente por dónde vamos. Bueno, tenemos ahora muchas formas de generar como una pregunta de investigación. Tenemos un listado creo que alrededor de unas 37 formas de generar preguntas de investigación. En este caso, por ejemplo, hay uno que se utiliza mucho, como son los métodos PICO, que bueno, significa pico, la P población, la I intervención, la C comparación a la intervención, y la O observación. En función a ello, yo puedo generar preguntas de investigación y generar estas variables. Si yo ya sé que quiero observar, por ejemplo, quiero observar, no sé, depresión, o quiero observar la tensión, yo creo que es importante definir cuál va a ser esa variable importante, o la variable que yo voy a tener, como yo les decía, como una variable estrella para esta parte de la investigación, y tener presente cómo se va a medir esa variable, con qué instrumento se va a medir, es decir, operacionalizar las variables, y luego tener como la parte lógica de la estadística, que siempre yo les menciono a los estudiantes. Es primero, es
hacer estadística en todos los procesos, por ejemplo, una estadística descriptiva, una estadística inferencial, tal vez llevarse a modelos predictivos, a hacer comparaciones, a hacer modelos. Ahora en la estadística, cada vez yo creo que cada vez se hacen muchos modelos importantes que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, clases latentes o un análisis de redes y puedo saber tal vez algunos factores a predecir. Yo creo que es importante ir desde lo univariado, desde una variable, y luego ir aumentando variables en los análisis bivariados, multivariados, y yo creo que va a conllevar a un análisis de manera adecuada, evitando tal vez errores que se puedan cometer en estadística. Entonces es importante primero definir bien las variables, hacer las preguntas y saber cómo se va a recolectar el dato. Muy importante este consejo, pues Andrés, ya como se indicó, uno de los mayores errores resulta ser el analizar datos sin tener clara esta pregunta de investigación, ni tampoco un sentido para las variables que se están estudiando. Al respecto de lo mencionado, ¿cuáles serían las buenas prácticas que se recomendaría desde el inicio para investigar con mayor rigor? Tener presente inicialmente una pregunta clara, teniendo presente también una planificación del diseño, cómo va a llevarse el diseño desde una parte descriptiva, correlacional, explicativa, eh, y cuidar el dato, es decir, cuidar de manera muy rigurosa el dato. En algunos eventos se puede hacer datos, recolectar datos de manera presencial, en otros de manera online o de manera mixta. Yo creo que es importante de colectar el dato, hacer bases de datos adecuadas que registren el dato de manera adecuada y tengan presente, si es necesario, una asesoría metodológica en esta parte para generar de manera adecuada el proceso estadístico que conlleva que esto se hace al inicio de la investigación, cuando se genera la pregunta, la hipótesis, el objetivo, ya tenemos que tener presente por dónde va a ir nuestro diseño y por dónde va a ir nuestra parte estadística. Importante lo que se mencionó, Andrés, pero ahora vamos, ahora en el tema de TikTok, a una conexión muy interesante, la relación entre la estadística y la tecnología. Mucho hablamos ahora de ciencia de datos, inteligencia artificial, analítica, machine learning, entre otras cosas. ¿Cómo se conecta la estadística con este nuevo ecosistema tecnológico? La estadística es fundamental en función a estos ecosistemas, ya que nos ayudan también a tener una ayuda para poder realizar la parte estadística. Ahora tenemos en la ciencia de datos y la inteligencia artificial todos los principios estadísticos. Yo creo que con la parte de inteligencia artificial, cuando yo puedo preguntarle cómo hacer un proceso estadístico o tal vez a la inteligencia artificial, tal vez decirle si estas variables están correlacionadas entre sí o hay más diferencias, me conlleva tal vez a un proceso de cómo hacer la parte estadística. Por ejemplo, si trabajamos con R, ahí programamos para hacer la parte estadística, nos podemos pedir hasta algunos códigos que nos pueda conllevar a ayudar y poder ingresar en los programas estadísticos y hacerlos de manera más ágil. Yo creo que esto está conectado y nos ayuda a tener presente, a mejorar nuestras ideas de formular la parte estadística. Ahora, podemos decir que la estadística quizás es una base importante de esta ciencia de datos. Sí, totalmente. La ciencia de datos combina programación, conocimientos en el área y la estadística va a extraer los datos que han sido recolectados. Yo creo que va combinado toda esta parte de la ciencia de datos y es necesario para tomar decisiones, pero bueno, siempre basándose en la parte de la evidencia científica ya publicada. Gracias, Andrés. Pues efectivamente la estadística, que es una ciencia que se utiliza ya desde hace muchos siglos atrás, los datos dejan de ser en este caso solo números y se va a convertir en esta evidencia útil para poder explicar los fenómenos, ¿no? Es decir, cómo están cambiando las herramientas tecnológicas la forma de investigar y analizar datos en la actualidad.
De hecho, hay un proceso más rápido. Yo creo que anteriormente se hacía mucho en fórmulas y bueno, ahora tenemos muchos programas muy buenos que nos ayudan a simplificar esta parte. Por ejemplo, hay muchos programas, por ejemplo, como el Jamovid, el Jazz, Stata, el propio ERE. Yo creo que ahora con el ERE podemos hacer, con codificación, podemos hacer todo tipo de estadística, hasta poder proponer nuevos paquetes y yo creo que ahora hoy en día podemos hacer estadística de forma muy rápida. A veces hacíamos tal vez cálculos para hacer un muestreo, podemos hacer ahora con programas que nos ayudan a hacer rápidamente, con mayor precisión. Por ejemplo, hay un programa que se llama Epidata y yo creo que ahora ya no tenemos que trabajar en las fórmulas, sino más bien con los programas o las herramientas tecnológicas que nos ayudan a tener mayor precisión de la información. Así es, Andrés, pues efectivamente esto nos permite mejorar de forma drástica el tiempo de procesamiento de datos y obtener resultados mucho más rápidos. Continuando, Andrés, con el tema, ¿cómo aportan en este caso el software estadístico, la automatización, la ciencia de datos en la investigación en la actualidad? Si bien en la pregunta anterior respondió algo de esto, pero valdría completar cómo aporta en este caso tanto el software, inteligencia artificial y la ciencia de datos en los procesos investigativos. Aporta eficientemente y teniendo presente que puede ser tener una mayor reproducibilidad de la información, mejorar tal vez las probabilidades de los análisis, también ayuda a reducir los errores que se pueden cometer en estadística. A veces podemos tener o contrarrestar la información. Por ejemplo, yo puedo hacer la estadística, no sé, con un programa que se llama Jamovid, puedo hacer con Stata, puedo hacer con R, y el dato va a ser el mismo, es decir, la estadística conlleva a tener como un dato significativo en cada uno de los programas, o podemos ver también la eficacia de cada uno de los programas, tal vez haciendo o preguntándole a la inteligencia artificial si esta información es corroborable con tal vez con una fórmula estadística y podemos ser más efectivos. Yo creo que ahora tenemos todas las herramientas para poder tanto definir los modelos estadísticos o tal vez automatizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer tal vez una validación de un instrumento, tal vez voy a utilizar, ahora hay muchas formas de validar instrumentos, por ejemplo, análisis factorial, exploratorio, confirmatorio, o los modelos RAG que se utiliza o invarianzas, ¿no? Yo creo, si teniendo todo presente, una codificación en R, yo creo que va a ser mucho más ágil poder llevarlo a cabo este proceso y solo cambiar los datos de las variables y yo creo que va a ser como más automático para poder tomar una decisión y tal vez tener como una calidad del dato adecuado, corroborando tal vez cuáles son los criterios de ajuste, ¿no? Tal vez ahí lo puedo preguntar a la inteligencia artificial si tal vez el modelo que yo estoy construyendo está dando como un criterio de calidad o se ajusta, o puedo yo corroborar si los puntos de corte desde estadística para que sean válidos pueden ser útiles para hacer esta parte estadística o tener una mejor decisión para tomarlo, ¿no? Ahora, pasando en estudiantes, jóvenes, investigadores, ¿qué oportunidades profesionales abre dominar la estadística y análisis de datos en la actualidad? ¿Qué oportunidades pueden tener ellos al conocer esta ciencia nueva? Abre muchas oportunidades. Yo creo que en la investigación, principalmente en la docencia, en la salud, yo creo que en la salud es muy importante la vigilancia tecnológica, la vigilancia en este caso epidemiológica. Por ejemplo, es importante saber datos. Por ejemplo, cuando se dio la pandemia, ¿no? Yo creo que sacaban muchas tendencias diarias, ¿no? Yo tenía ahí la tasa de mortalidad por el COVID-19 y tal vez me ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, a quienes vacunaron en primera instancia, las personas que más fallecían, ¿no es cierto? O tenían mayor complicaciones, en este caso fueron los adultos mayores, nos ayudan a tomar decisiones de manera adecuada. Yo creo que es importante también en el área de la salud, es importante en las empresas para tomar también decisiones con datos estadísticos o tal vez un proceso de evaluación de talento humano, por ejemplo. Es importante también tener presente que me ayuda hasta una selección de un personal o tal vez ver también desde la parte de tecnología, por ejemplo, cómo yo puedo
en ver si una parte tecnológica es útil. No sé, ahora hay muchos complementos, por ejemplo, para la depresión, hay muchos dispositivos tecnológicos que nos ayudan a disminuir, por ejemplo, hay algunos dispositivos con estimulación transcraneal que yo puedo medir la efectividad. Yo creo que es importante hasta para poder evaluar dispositivos tecnológicos, si son eficientes, si son válidos, confiables para reducir o para disminuir alguna afectación, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito también de la salud o de la parte educativa, también hay la tecnología que nos ayuda y puedo inferir y ver tal vez si es que estos dispositivos son fiables y son válidos, ¿no? Vamos a un tema personal. En esta parte quiero pasar de un plano al plano más personal. Usted ha construido una trayectoria muy consistente en la investigación, docencia, dirección de tesis, asesoría metodológica y estadística. ¿Cómo nació en usted este interés por dedicarse a la investigación? Muy bien, yo creo que es importante que desde el inicio, bueno, me gustaban las matemáticas y bueno, cuando estaba cerca de la universidad me llamó mucho la atención la parte de la psicología, pero bueno, también tenía esta parte de las matemáticas y me nació la curiosidad por entender tal vez algunos problemas, pero bueno, no solamente viéndolos de manera subjetiva, sino más bien tener algo objetivo y tal vez medible, tal vez con datos estadísticos y bueno, cuando seguí la maestría, seguí en esta rama de la estadística y me llamó mucho la atención y bueno, fui haciendo este transitar, teniendo presente como, primero, bueno, a veces yo hago un diagnóstico, por ejemplo, de un niño que tiene tal vez... tiene tal vez una inteligencia limítrofe o tal vez tiene una discapacidad intelectual y tal vez yo me daba la inquietud y decía, ¿por qué decirle o tildarle que ya tiene tal vez alguna discapacidad? Tal vez cuando no hay un test que haya sido ya validado en nuestro contexto. Yo creo que es importante esta parte de aquí, ya que me ayuda a tener un diagnóstico muy adecuado que puede conllevar o puede afectar por el resto de la vida a alguna persona si es que yo le tildo de esa forma o tal vez tener mejor información o mejores instrumentos en el Ecuador. Yo creo que es importante validar primero esos instrumentos, hacer procesos de prevalencias y tal vez tomar decisiones adecuadas. ¿Cuál es la intervención adecuada? Yo creo que en función al área de la salud es muy importante. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer o algún tipo de cáncer, puedo analizar científicamente qué tratamientos se han hecho con datos estadísticos. Ahí tenemos estadísticos muy buenos, por ejemplo, se llama el CLES, hay otro que se denomina la DD-COIN, que es muy utilizada para ver si los tratamientos son adecuados o son fiables. Yo creo que esto me ha conllevado a que me ha dado como luces para seguir esta parte estadística y bueno, ver también estos fenómenos desde la parte científica o la parte de la evidencia científica que esté publicada. Muy importante, Andrés, y continuando con este tema, ¿hubo algún momento o experiencia en su vida que le hizo decir, este es mi camino profesional y al mismo tiempo, qué le ha dejado la investigación a nivel humano y en la vida también profesional, valga la redundancia? Si ubica el investigar no solo se genera el conocimiento, sino que también puede generar un impacto real en las personas, en la sociedad. Yo creo que esto puede conllevar desde el área personal. Bueno, yo creo que cuando uno tiene algún familiar que pasa por eventos o por enfermedades muy complicadas, yo creo que es importante, primero, bueno, tener como esta evidencia científica, consultar con los profesionales en el área y tener esta parte importante de que cuán fiable va a ser tal vez este tratamiento, esta intervención o tal vez qué más se puede hacer. Yo creo que es importante también tener en consideración que la parte de investigación, la parte de estadística nos ayuda a tomar decisiones y me ayuda a decir, bueno, sí se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Andrés, en este sentido, ¿qué actitud debería tener una persona que quiere hacer investigación seria y con impacto? Muy bien, yo creo que es importante, bueno, es importante todo este tema de la actitud, de cómo yo puedo ser como persona y tal vez
tal vez dejar como... primero ir con humildad a todo este proceso, tal vez tener esta parte de aprendizaje constante, tal vez de lectura. Yo creo que la ciencia cada día aumenta mucho. Si podemos ver el día de ayer qué pasó y el día de hoy aumentó mucha información en la ciencia y bueno, nos puede ayudar a corroborar y para tener como un buen impacto es importante, como habíamos conversado anteriormente, primero tener presente de cómo es la parte de investigación, tener cómo son los procesos muy claros, cómo se generan las preguntas, las variables, cómo se hace la parte de metodología, es decir, perder tal vez el miedo. A veces decimos que la metodología va a ser muy complicada. Yo creo que es importante primero estudiar muy bien esos procesos y posteriormente tal vez tener como el analizar, ¿no? Toda la parte de esta lectura crítica de la información ya publicada y en función a ello yo creo que va a generar como información relevante. Yo creo que dentro de nuestro contexto a nivel de Sudamérica nos falta mucho por investigar y hay mucho potencial que se puede sacar a la luz, hay mucha información que a otros países les interesa muchísimo poder comparar y poder tomar también mejores decisiones o mejores intervenciones o tratamientos. Muy importante, Andrés, y como el tiempo en los medios es bastante corto, para ir terminando y para quienes nos están viendo, especialmente estudiantes y profesionales jóvenes, ¿qué consejo les daría a quienes quieren investigar, pero sienten miedo por la metodología, los números y la estadística? Muy bien, yo creo que es importante que dejemos de lado esa parte del miedo, ¿no? Tal vez es aprender paso a paso. Por ejemplo, a veces a mí me da miedo, tal vez cuando era niño me daba miedo de poder manejar una bicicleta, ¿no? Al inicio me voy a caer, voy a cometer errores, pero yo creo que al final voy a lograrlo, ¿no? Y luego ya voy a estar contento con los resultados que vaya a ir saliendo, ¿no? Y lo importante es comenzar, ¿no? Comenzar con la curiosidad, ser constantes, tal vez tener esa disposición por aprender y yo creo que más bien es como conllevar paso a paso, transitar. Yo creo que cada vez vamos a ir mejorando. Yo creo que al inicio tal vez hacía unos análisis que tal vez eran muy limitados, ¿no? Pero yo creo que cada vez se puede ir mejorando, se puede ir haciendo mejores investigaciones y mejores estadísticas o mejores gráficas, ¿no? Al doctor Andrés Ramírez por acompañarnos en Tech Talk. Ha sido una conversación muy valiosa sobre la importancia de la investigación en la universidad, el papel de la estadística en la generación de evidencia, sus aplicaciones en múltiples áreas y también cómo la tecnología y la ciencia de datos están transformando la investigación. Muchas gracias, Andrés, por compartir este espacio con nosotros. En todo gusto, mi estimado Jairo, a las órdenes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Tech Talk. Recuerden seguir las redes sociales de GM7 Digital en Facebook, Instagram, TikTok y descargarse la aplicación de GM7 Digital. Asimismo, seguir las redes de Tech Talk en Instagram, X, TikTok, YouTube para no perderse nuestros próximos episodios. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión, y esto fue Tech Talk. Nos vemos en un próximo episodio.